Tanit Daf Kavav, vamos a empezar Bezrat Hashem el cuarto Perek. Dice la Mishnah, Besholosha Perakim Bashaná, 3 veces al año, Kohanim Nosim et KPM, los Kohanim bendicen al pueblo levantando sus manos. Esta bendición se hace durante el rezo y 3 veces al año es Arba Pamim Bayom, lo hacen 4 veces en el día. Beshachrit en el rezo matutino, Bemusaf en el rezo que se agrega en las fiestas, Beminja en el rezo vespertino, Ubeneilat Sharim, Rashi dice que se refiere a Neilat Sharim literalmente cuando se cierran las puertas, una explicación cuando se cierran las puertas del Bet Hamikdash, otra explicación cuando se cierran las puertas del cielo, y esta es un rezo que se hace únicamente los días de ayuno que es cercano al anochecer. Entonces, ¿cuáles son estas 3 veces al año que los Kohanim bendicen 4 veces al día? Betaniot en los ayunos, Be Ma'amadot, y la Mishnah va a explicar a qué se refiere con los Ma'amadot, son representantes, como vamos a ver, del pueblo de Israel en los sacrificios de la congregación, Uve Yom a Kippurim, y en el ayuno de Yom Kippur. Y la Gemara va a preguntar, Musaf no hay en los ayunos de la congregación, tampoco hay en los Ma'amadot. Entonces, como la Mishnah dice que estas 3 veces al año los Kohanim bendicen 4 veces al día, si en estos días no hay Musaf, únicamente en el día de Yom Kippur es un ayuno que tiene Musaf. Entonces, ahora explica la Mishnah, Eluen Ma'amadot, estos son los Ma'amadot. Le fichen de María que está escrito en el pasuk, es un pasuk que habla del Korban Tamid, Korban que se trae todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces el pasuk dice, Tzavet Bnei Israel, tiene que encomendar al pueblo de Israel que traigan este Korban Tamid que se trae todos los días, el Korbaní Lachmi, este sacrificio para mí, Lachmi, mi comida. Y entonces dice la Mishnah, Veji Ech Korbanot Shel Adam Karev, ¿cómo puede ser que el sacrificio de una persona se traiga Veueno Med Al Gavav y él no esté presente? Normalmente cuando se trae un sacrificio, la persona tiene que estar presente. En el caso del Korban Tamid, es un sacrificio de la congregación, no puede ser que todo el pueblo de Israel esté en la Azara cuando se trae este sacrificio. Este es un Korban que se trae con el dinero de la congregación, toda la congregación son dueños de este Korban. Por otro lado, no es correcto que se traiga el Korban y no haya ningún representante del pueblo de Israel. Itkino, entonces decretaron los Nevi'im Marishonim, los primeros profetas. Vamos a ver la Gemara que se refiere a David Amelech, a Shmuel, a Naví, Esrim Barba Mishmarot. Primero decretaron, dividieron a los Kohanim en 24 grupos, donde cada grupo sirve en el Bet Hamikdash una semana. Al Kol Mishmar, un Mishmar, y sobre cada uno de estos 24 grupos, Ayama Amad, dividieron también al pueblo de Israel en 24 y asignaron a cada uno de estos 24 grupos de Kohanim un grupo de personas del pueblo de Israel. Bien, dice la Gemara, Ayama Amad Birushalayim, y habían personas del Ma'amad que vivían con forma permanente en la ciudad de Jerusalén, Shel Kohanim, y habían Kohanim, Shel Levim, de Levim, Shel Israelim, y también personas de Yudim que no eran ni Kohen ni Israel, es decir, dividieron al pueblo de Israel en 24 grupos. Habían personas que vivían fuera de Jerusalén, pero habían personas de estos 24 grupos que vivían fijo en Jerusalén. Estos eran los que iban a ser los representantes del pueblo de Israel cuando se traigan los sacrificios. Y dice la Mishnah, Guíasman Mishmar La'alot, cuando llegaba el grupo de un Mishmar, de un grupo determinado, de ir a Jerusalén, a servir en el Bet Hamikdash, entonces Kohanim Veleviim, los Kohanim y los Leviim, Olim Jerusalén, iban a Jerusalén, se le tocaba su grupo servir, Israel Shevoto Mishmar, y los Israel, las personas del pueblo de Israel que estaban, así que habían sido asignados a ese mismo grupo, Mitkansim Le Areem, entonces se quedaban en su ciudad, Vekorim Bemaase Bereshit, y entonces hacían unos rezos especiales, también ayunaban y leían la Torá, como vamos a mencionar a continuación, cuáles eran las parashiot que se leían. Entonces, en conclusión, se dividieron a los Kohanim en 24 grupos, se dividió al pueblo de Israel también en 24 grupos, cada uno correspondía al grupo de Kohanim. Cuando tocaba el momento de los Kohanim servir, iban a servir al Bet Hamikdash, los Levim iban a cantar al Bet Hamikdash. Sin embargo, los que eran Israel, que no eran ni Kohanim ni Levim, aquí había una diferencia entre los que vivían en Jerusalén y los que vivían fuera de Jerusalén. Los que vivían en Jerusalén iban al Bet Hamikdash para estar presentes como representantes del pueblo de Israel para traer el Korban. Los que vivían fuera de Jerusalén entonces se reunían en las sinagogas, ayunaban, rezaban para que este sacrificio sea recibido por Akadosh Baruj Hu, y leían Bemaase Bereshit, leían en la primera parashá del Humash, la parashá que habla de la creación del mundo.
Entonces nos dice la Mishnah que leían Bayom Arishon, en el primer día leían desde el principio, cuando habla la Torah, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya que está para allá tiene únicamente 5 pesukim, y una persona cuando lee la Torah debe leer por lo menos 3 pesukim, y deben leer 3 personas en la Torah, entonces no es suficiente con una parashá que tiene 5 pesukim, entonces también leían la parashá de la creación del segundo día, que empieza con las palabras Yehi Rakia, y la parashá de Yehi Rakia, y será el cielo. Basheni, en el segundo día, entonces empezaban leyendo la parashá Yehi Rakia, que corresponde a la creación del segundo día, pero esta parashá tiene únicamente 3 pesukim, entonces no es suficiente para que lean 3 personas, cada uno 3 pesukim, entonces leía también otra parashá, Vikavu Amaim, que es como empieza la parashá que corresponde a la creación del tercer día, y se reunirán las aguas. Bashlishi, entonces en el tercer día empezaban leyendo Ikavu Amaim, que es la parashá que corresponde a la creación del tercer día, y se reunirán las aguas, y ya que no es suficiente esta parashá para completar el número de pesukim necesario, entonces se leía también la parashá que corresponde a la creación del cuarto día, Vahi Meorot, que es la que habla de las luminarias, serán las luminarias. Barrevi, en el cuarto día, entonces empezaba por la parashá que corresponde al cuarto día, Yehi Meorot, que serán las luminarias, y también, como no es suficiente, se leía la parashá que corresponde al quinto día, Vishretzu Amaim, que el agua se van a crear las criaturas del agua. Baja Mishi, en el quinto día, se empezaba con la parashá que corresponde a la creación del quinto día, Vishretzu Amaim, se van a crear las criaturas del agua. Batotze a Aretz, y entonces se leía la parashá también del sexto día para completar los pesukim necesarios y va a sacar la tierra. Bashishi, en el sexto día, se leía Batotze a Aretz, y sacará la tierra. Vaihulu a Shamaim, y finalmente la parashá que corresponde al Shabbat, Vaihulu a Shamaim, se completó la creación de los cielos y la tierra. Y nos dice la Mishnah, parashá Gedolá, vimos que se juntaban diferentes parashiyot, entonces la grande, Korimota Beshdaim, se dividía en 2 personas, como dijimos, leían 3 personas y se pegaban 2 parashiyot, y una era grande y una era pequeña. Por ejemplo, en el primer caso, la primera parashá tenía 5 pesukim, la segunda tenía 3 pesukim, entonces la grande se dividía en 2, Vea Ketaná, y la pequeña Be Yahid, la leía una sola persona. Y la Gemara va a preguntar aquí si pegamos estas 2 parashiyot, una, como dijimos, la primera tiene 5 pesukim, la segunda tiene 3, solamente tenemos 8 pesukim. Dijimos que cada uno tiene que leer 3 pesukim, son 3 personas, se necesitarían 9 pesukim. Esto lo vamos a explicar en la Gemara. Y esto se hacía Be Shachri en el rezo matutino, Be Musaf, y también en el rezo que se agregaba cuando era un día festivo que había Musaf. Uve Minjá, y en el rezo vespertino, el rezo de la tarde, Nichnasim, entraban, Vekorim al piem, y cada uno ya leía por sí mismo, que Korim al Shema lo leían, podían leer estas parashot de la creación del mundo de memoria, igual que se puede leer, recitar la Shema de memoria. Y en la Gemara vamos a ver por qué esta diferencia. Antes se entiende que leían del Sefer Torah, porque entonces ahora cada uno lo leía por sí mismo y puede ser de memoria, igual como se lee la Shema. Erev Shabbat, el viernes antes de Shabbat, Beminjá, en el rezo de la tarde, Lo Ayu Nichnasim. Entonces no entraban los Ma'amadot para decir estos rezos y esta lectura de la Torah. Mipne que vota Shabbat, por el honor a Shabbat, tenían que prepararse para Shabbat, las personas estaban ocupadas haciendo los preparativos de Shabbat. Por eso en la Minjá, el rezo de la tarde antes de Shabbat, no se reunían para leer estos pesukim. Kol Yom Sheyesh Bo Alel, y todo día que tiene Alel, que se dice el Alel, en Ma'amad Be Shachri. Entonces en Shachri estaban ocupados de recitar el Alel, no tenían tiempo para también hacer el Ma'amad, poder decir estos rezos especiales y leer la Torah, como dijimos. Korban Musaf, y todos los días festivos que había que traer un Korban Musaf, un sacrificio adicional en Beneilá. Entonces no se reunían ni siquiera en la Neilá, en el rezo antes de oscurecer, y por supuesto tampoco se reunían en el rezo vespertino, el de la tarde. Estaban ocupados trayendo en el Bet HaMikdash el Korban Musaf. Incluso los israelíes que no eran Kohanim, no eran Leviim, no tenían que directamente ocuparse del sacrificio del Korban, sin embargo tenían que estar presentes en el momento de traerlo, ya que estaban ocupados. Entonces no se reunían para hacer los Ma'amadot en el rezo de Minjá, y tampoco en el de la noche. Explica Rashi, estos únicamente los representantes que estaban en Jerusalén. Sin embargo, los que estaban en diferentes ciudades fuera de Jerusalén se reunían igual, porque no se estaban ocupando del Korban Musaf. Korban Etzim,
etzim, cuando se traía un sacrificio de madera, esto quiere decir que se donaba madera al Betamidash para usarse en el altar para quemar los korbanot. Y vamos a ver en la Mishnah cuáles eran los días especiales donde diferentes familias traían estos sacrificios de madera. En Beminjá, entonces no había Mamadot en el rezo vespertino, el rezo de la tarde. Divré Rabbi Akiva, esta es la opinión de Rabbi Akiva, y según Rabbi Akiva sí había en el rezo de la Neilá, el rezo que se hace antes de que oscurezca. Sin embargo, Amarlo Benazai, le dijo Benazai, Caja ya Rabbi Yeshua Shoné, que en realidad Rabbi Yeshua decía diferente, decía lo siguiente: Korban Musaf, que los días que se traía el sacrificio adicional, el sacrificio de Musaf, en Beminjá únicamente no había Mamadot en el rezo vespertino, en el rezo de Minjá, pero sí había en el rezo de la Neilá, no como dijo Rabbi Akiva, que tampoco había en el rezo de la Neilá. Korban Etzim, cuando se traía un sacrificio donando madera para el altar, en Beneilá, entonces no había en el rezo de la Neilá, y no como dijo Rabbi Akiva, Kazar Rabbi Akiva liot shoneh que Benazai. Y Rabbi Akiva en realidad se retractó de su opinión y ahora opinaba como la opinión de Benazai, que dijo en nombre de Rabbi Yoshua, y la que vamos a hablar más de esta discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yoshua. Ahora dice la Mishnah, Zman Atze Kohanim Ve'am, los tiempos en los cuales se donaban la madera, tanto los Kohanim como el pueblo. Y aquí estamos hablando incluso que no se necesitaba esta madera para traer los sacrificios en el día de hoy. Sin embargo, estas diferentes familias tenían el mérito de tener un día de poder donar madera al Betamidash y se usaba para quemarla en el altar. Y estos tiempos que se traían, se podía donar las maderas, Tisha, eran 9. Entonces, Behad Ben Nisan, el primero de Nisan, Ben Arach, Ben Yudá, la familia de Ben Arach, que viene de la tribu de Judá. Besrim Betamuz, el 20 de Tamuz, Ben David Ben Yudá, de la familia de David, se refiere a David Amelech, por supuesto, de la tribu de Judá. Behamisha, Beav, el 5 de Av, Ben Parosh, Ben Yudá, la familia de Parosh, de la tribu de Judá. Beshivavo, el día 7 de Av, Ben Yundav, Ben Rahav, el momento de traer, de donar las maderas para la familia de Yundav Ben Rahav. Basaravo, el día 10 de Av, Ben San'a, Ben Binyamin, la familia de San'a Ben Binyamin, de la tribu de Binyamin. Bajamisha Sarbo, el día 15 de Av, Ben Zetú, Ben Yudá, la familia de Zetú, de la tribu de Judá. Vimaem, y con ellos Kohanim Beleviim, también los Kohanim, también los Levim, este mismo día. Vekol Misheta'a Beshivto, y toda persona que sabía que pertenecía a una de las familias mencionadas, pero no sabía cuál, entonces lo traía en este día. Uvene Gumvi Ali, Uvene Kitsue Ketzio. Todos estos pans traían el mismo día, y vamos a ver en la cámara por qué los llama así. Dice Rashi, en realidad pertenecían a la misma familia. Besrimbo, el día 20 de Av, Bene Pahat Moab Ben Yudá, la familia de Pahat Ben Moab, de la tribu de Judá. Besrim Be Elul, el día 20 de Elul, Bene Adin Ben Yudá, la familia de Adin, de la tribu de Judá. Behad Beteved, y el primer día del mes de Tevet, Shavu Bene Parosh Nia, volvía a traer la familia de Bene Parosh por segunda vez. Dice la Mishnah, Behad Beteved, el primero de Tevet, Lo haya bo Ma'amad, no había del todo Ma'amad. ¿Por qué? Shayabo Alel, ¿por qué? Por ser Hanukkah, entonces había que decir el Alel. Ya dijimos que con los días que hay Alel no había Ma'amad en el rezo matutino en Shachrit. Y también Bekorban Musaf, y Musaf porque era Rosh Chodesh, por ser el primer día del mes se trae un sacrificio adicional. Ya dijimos que cuando hay Musaf, entonces no hay Ma'amad en Minjá, y si no hay Minjá, por supuesto tampoco en Musaf mismo. Bekorban Etzim, y también como dijimos este día, esta familia donaban las maderas, y dijimos que cuando se donan las maderas tampoco hay en la Neilá. Entonces, ya que en este mismo día simultáneamente era un día de Alel, era un día de Rosh Chodesh, por lo cuanto hay Korban Musaf, y también es un día que se traían maderas, tanto según Rabbi Akiva como según la opinión de Rabbi Yoshua, según todas las opiniones no había Ma'amad. Dice ahora la Mishnah, Hamishad Varim Iru et Avotenu, hay 5 cosas que le ocurrieron a nuestros padres, nuestros antepasados, Beshiva Asar Betamuz, el día 17 de Tamuz que nosotros ayunamos. Behamisha Betisha Beav, y hay 5 cosas que ocurrieron el día 9
9 de Av, que es un día también que los Jamim decretaron que sea un día de ayuno. Beshiva Asar Betamuz, las 5 cosas que ocurrieron el día 17 de Tamuz son las siguientes. Nishtabru Alujot, se rompieron las tablas de la ley, Ubatel Atamid, y se dejó de traer el Korban Tamid, como dijimos, el Korban Tamid había que traerlo todos los días, uno en la mañana, uno en la tarde, por los decretos de los Goim se anuló el Korban Tamid en este día, el 17 de Tamuz. Beuv que ahí se rompieron las murallas de la ciudad de Jerusalén en la destrucción del segundo templo. Besaraf Apostopos Eta Torah, y Apostopos Arashá, el malvado, quemó la Torah en este día. Y según la Girsá de Rashi, se debería continuar la misión diciendo Vehu Amad Tselem Behal, fue colocado una idolatría en el Ejal, en el Bet HaMikdash, y se refiere a Menashe, que era un rey malvado. Según nuestra versión, se entiende que en realidad el que puso la idolatría en el Ejal fue Apostopos. Dice ahora la Mishnah, Bet Tisha B'Av, ¿cuáles son las 5 cosas que ocurrieron el día 9 de Av? La primera, Nigzar Alabotenu, se decretó sobre nuestros antepasados, Sheloi Kansu, la Ares, que no puedan entrar a la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y vinieron los espías y dijeron un reporte malo sobre la tierra de Israel. Entonces, como castigo, Hashem dijo que iban a tener que estar por 40 años en el desierto y que no, esa generación no iba a entrar a la tierra de Israel. Este decreto ocurrió el día 9 de Av. Bejarav, Abayit, Barishonah, Bashnia, y se destruyó tanto el primer templo como el segundo templo. Venil queda Betar, y fue capturada la ciudad de Betar y mataron a los habitantes Yudim. Benechresha, Hair, y también el día 9 de Av, Nechresha, Hair, fue arada la ciudad de Jerusalén. Dice ahora la Mishnah, Mishenichnas Av, cuando empieza el mes de Av, Memaatim Besimcha, se disminuye en alegría. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betoja, la semana que cae Tisha B'Av, Asur Melesaber Melegabes, está prohibido cortarse el pelo, está prohibido lavarse las ropas. Uba Hamishi, sin embargo, si Tisha B'Av es el día viernes, entonces el día jueves, que es el día antes de Tisha B'Av, Mutarim, está permitido lavar las ropas, Mipne Kevod Shabbat, en honor al Shabbat, para poder tener ropas limpias para Shabbat. Entonces toda la semana está prohibido, sin embargo el jueves está permitido. Erev Tisha B'Av, el día antes de Tisha B'Av, Lo yochal Adam Shene Tavshilim, que no coma la persona 2 comidas diferentes, como vamos a ver ejemplos. Lo yochal Basar Velo Ishte Yain, también está prohibido comer carne, está prohibido beber vino. Todas esas son cosas que representan el luto del pueblo de Israel por las cosas que ocurrieron en el día de Tisha B'Av, especialmente que fue el día que se destruyó el primero y el segundo Bet HaMikdash. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel sostiene y Shané que cambie la forma como come, pero sí se pueden comer 2 alimentos. Rav Yehuda Mechayev Kfiyat Amitar dice que hay que voltear la cama y dormir en el piso. Veló Dulo Jajamim, los Jajamim no estuvieron de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim li Israel, no hubo días buenos para el pueblo de Israel que Hamishá Asar B'Av, como el día 15 de Av, Ukeyom Kippurim, o como el día de Kippur. Shebahem, que en estos días Benot Jerusalén, las jóvenes de Jerusalén, Yotzod Bekli Lavan, se vestían con ropas blancas, Sheulim, la pedían prestada una de otra para no avergonzar a la que no tiene recursos. Entonces pedían prestados una a la otra, todas salían con ropa prestada, como dice la Mishnah, Shelo levayesh et mishe enlo, para no avergonzar la persona que era pobre y no tenía para comprar una ropa nueva. Kola kelim teunim tevilah, y todas las ropas tenían que ser sumergidas en el mikve para purificarlas, porque no sabemos quién había usado esta ropa antes. Quizás una mujer que era nidá, una mujer nidá impurifica las ropas. O sea, antes de usarla, que eran ropas prestadas, había que sumergirlas en el mikve para asegurarnos que están puras. Ubnot Yerushalayim, y las jóvenes de Jerusalén, Yotzod, salían, vejolot, y bailaban, bekramim, en los viñedos, umayu
Ombrot, y que decían, Bajur, joven, sana eneja, levanta tus ojos, urei, fíjate, mata, borerleja, ¿qué es lo que quieres? Es coger. Era el día que salían los solteros para buscar una mujer para casarse. Entonces le decían, levanta tus ojos y elige con quién te quieres casar. Alti teneneja, benoy, no te fijes en la belleza. Teneneja, bemishpajá, fíjate de qué familia viene. Shekerajen, es mentira la gracia. Be'evela yofi, no tiene valor la belleza. Isha irat Hashem, lo importante una mujer es que sea temerosa de Dios. Hiti talal es la que va a ser alabada. Bomer, y el pasuk dice, tenula mi peri, yadea, denle de los frutos de sus manos, vialelúa basharim, mas se la van a lavar en los portones sus hechos. Bejen u omer, y así también dice el pasuk, seena urena, salgan para que sean vistas, benot Sion, las jóvenes de Jerusalén. Bamelech Shelomo, vamos a ver cuál es la derashá de este pasuk, que Melech Shelomo se refiere a Kosh Baruj Hu, el rey de la paz. Beatará sheitralo imo, en la corona que le colocó su mamá. Beyom hatunato, en su boda. Ubiom simchat libo, y en el día de la alegría de su corazón. Y ahora viene la derashá, dice la Mishnah. Beyom hatunato, el día de su boda. Ze matan Torah, se refiere a la entrega de la Torah. Y Rashi explica cuando dice el pasuk Beatará sheitralo imo, la corona que le dio su madre, se refiere a Knesset Israel, al pueblo de Israel. Ubiom simchat libo, y en el día de la alegría de su corazón. Ze binyan bet hamikdash, se refiere a la construcción del bet hamikdash. Shivane bimerav yameno, que se construya pronto en nuestros días. Y Rashi dice que aquí matan Torah, la entrega de la Torah, se refiere a Yom Kippurim, al día de Kippur, Shenitnu bo luchot achronot, que fue el día que se entregaron las segundas tablas de la ley. Entonces este pasuk se aprende que el día de Yom Kippur es un día de especial alegría para el pueblo de Israel. Dice ahora la Gemara, estudiamos en la Mishnah, Beshlosha Perakim, y que 3 veces Bashaná al año, Kohanim nosim et kapeem, los Kohanim dicen Birkat Kohanim, bendicen al pueblo de Israel en 4 rezos. Uno es el Shachrit, el rezo matutino, vimos en Musaf, el rezo que se agrega en las fiestas, Minjal, el rezo vespertino, y la Neilá, el rezo que se dice en los ayunos antes que oscurezca. Ahora pregunta la Gemara, Taniyot, los ayunos, Mamadot, los días que se hacían, los grupos que cuando les tocaba hacer el mamad, que ayunaban, Miika, Musaf, ¿acaso cuando rezaban Musaf? Musaf se reza únicamente en los días festivos, como son Rosh Chodesh, como en Shabbat, o Yom Tov. Entonces, ¿cómo podemos decir que en estos días? No, otra vez. Dice ahora la Gemara, estudiamos en la Mishnah, Beshlosha Perakim Bashaná, 3 veces al año, Kohanim nosim et kapeem, los Kohanim hacían Birkat Kohanim, bendecían al pueblo en 4 rezos, en Shachrit, el rezo matutino, en Musaf, el rezo que se agrega en las fiestas, en Minjal, el rezo vespertino, y en la Neilá, el rezo que se hace en los ayunos antes de que oscurezca. Ahora pregunta la Gemara, Taniyot, Mamadot, Miika, Musaf, ¿acaso en los Taniyot, en los ayunos, Mamadot, de los grupos que se unen para rezar en el Mahamad, Miika, Musaf, ¿acaso se reza el Musaf? Musaf es un rezo que se hace únicamente en los días festivos, como en Rosh Chodesh o los Yamim Tovim. Entonces, como dice la Mishnah, que estas 3 veces al año los Kohanim bendecían al pueblo en los 4 rezos, en los ayunos y en los Mahamadot, no hay Musaf. Dice la Gemara, Hasure, Mixra, en realidad hay que agregar palabras que faltan en la Mishnah para entender la Veaji Ketani, así tiene que decir. Beshlosha Perakim, 3 veces al año. Kohanim nosim et kapeem, los Kohanim nacen Birkat Kohanim, bendicen al pueblo de Israel. Kol zman shmitpalim, en todos los rezos que se hacen. Beyesh mehem, de estas 3 veces, hay de ellos que se refiere al día de Yom Kippur, Arba'a, que hay 4 rezos, Arba'a Pamim, 4 veces Bayom en el día. Porque en Kippur hay 4 rezos, como son Shachrit, el
rezo matutino, Musaf, el rezo que se agrega, Minjá, el rezo vespertino, Veneilat de Sharim, y la Neilá, que es el rezo último que se hace antes de que oscurezca, entonces únicamente en Yom Kippur, Ve'elo en Shlosha, pero aquí esas son las 3 veces que los Kohanim hacen Birkat Kohanim, bendicen al pueblo en todos los rezos del día, Tanuyot, los ayunos, Mamadot, cuando se hacen el Mamad, Beyom Kippurim, y el día de Yom Kippur. Es decir, lo que la Mishnah nos quiere enseñar, que hay 3 veces al año, que en todos los rezos que hay en ese día, se hace Birkat Kohanim, por supuesto, en Kippur hay 4 rezos, los ayunos y los Mamadot, hay solamente 3 rezos. Dice ahora la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, dijo Rav Nachman en nombre de Rav Baravua, Zodibre Ravi Meir. Esta es la opinión de Ravi Meir. Abar Jajamim Ombrim, pero Jajamim sostienen Shachrit u Musaf, que en el rezo matutino Musaf, el que se agrega, Yesh Baem Nesiat Kapaim, hay Nesiat Kapaim, los Kohanim bendicen al pueblo, Minjá ve Neilá, sin embargo, en el rezo vespertino de Minjá, de la tarde, y Neilá, que se hace antes de oscurecer, en Baem Nesiat Kapaim. Vamos a ver en qué discuten con la opinión de Ravi Meir. ¿Por qué? Ravi Meir sostiene que también en Minjá se bendicen, los Kohanim bendicen al pueblo, y Jajamim sostienen que en Minjá y en la Neilá no bendicen al pueblo. Dice la Gemara, Man Jajamim, ¿quién es la opinión de Jajamim? Rav Yehuda, y es la opinión de Rav Yehuda, de Tania, que estudiamos en una baraita. Shachrit u Musaf Minjá Neilá. En los 4 rezos será Shachrit, el de la mañana, Musaf, el que se agrega, Minjá de la tarde, Neilá, que es antes de que oscurezca, Kulam Yeshbem Nesiat Kapaim, Divrei Ravi Meir. En los 4 rezos, los Kohanim bendicen al pueblo. Esta es la opinión de Ravi Meir, como vimos. Rav Yehuda sostiene, Shachrit u Musaf, que en el rezo de la mañana y en el que se agrega, Yeshbem Nesiat Kapaim, los Kohanim efectivamente bendicen al pueblo en el rezo, Minjá ve Neilá, sin embargo, el rezo de la tarde y el de Neilá, el de cierre, que es antes de que oscurezca, en Baem Nesiat Kapaim, como vimos, los Kohanim no bendicen al pueblo en estos rezos, y aquí la baraita trae una tercera opinión. Rabbi Yossi sostiene, Neilá, Yeshba, Nesiat Kapaim, aparte de Shachrit, aparte de Musaf, sostiene Rabbi Yossi que también en la Neilá, el rezo de cierre, también los Kohanim bendicen al pueblo. Sin embargo, Minjá, en el rezo de la tarde, en Baem Nesiat Kapaim, que los Kohanim no bendicen al pueblo. Así que tenemos las 3 opiniones, son las siguientes en resumen. Ravi Meir dice que los 4 rezos los Kohanim bendicen al pueblo. Rav Yehuda dice que los 2 primeros, Shachrit y Musaf, sí, los 2 últimos, Minjá y Neilá, no. Rabbi Yossi sostiene que los 2 primeros, Shachrit y Musaf, sí, en Minjá no, y en la Neilá, en el rezo de cierre, sí bendicen al pueblo. Y dice la camarada, ¿en qué discuten estas 3 opiniones? Dice la camarada, Ravi Meir y Sabar, Ravi Meir sostiene, Kol Yoma, todos los días, Tama Mai, lo Parse, Kahane, Yadayo, Beminjata. ¿Por qué los Kohanim no hacen Birkat Kohanim? ¿Por qué no bendicen al pueblo todos los días en el rezo de Minjá y solamente en Shachrit o en Musaf? Mishum Shichrut, no vaya a ser que se hayan emborrachado después de comer, y entonces está prohibido que hagan Nesiat Kapaim, que bendigan al pueblo si están borrachos después de haber tomado. Entonces lo normal es que en Shachrit y en Musaf, que son en la mañana, todavía no hayan comido, entonces no hay sospecha que se hayan emborrachado, y por eso se hace Nesiat Kapaim, bendicen al pueblo. Pero en Minjá, que después de la comida, es en la tarde, sospechamos que quizás van a emborracharse, y por eso está prohibido, como dijimos, pues está prohibido que bendigan al pueblo después de haberse emborrachado, como vamos a ver más adelante, que eso es comparable a un servicio que se hace en el Bet HaMikdash. Igual que en el Bet HaMikdash un Kohen está prohibido que sirva después de haberse emborrachado, después de haber tomado vino, igual está prohibido que haga Nesiat Kapaim. Entonces dice la Gemara, que sostiene Ravi Meir, a Idna, en estos casos, los ayunos, los mamadot, que también es un día de ayuno para esta persona, el día de Yom Kippur, que también es un día de ayuno, Leka Shechru, entonces no hay sospecha, se vayan a emborrachar porque están de ayuno. Entonces sostiene Ravi Meir que en todos los rezos los Kohanim tienen que bendecir al pueblo. Rav Yehuda, Rav Yehuda sostiene Shachrit u Musaf, en Shachrit, en el rezo matutino, en Musaf, el rezo que se agrega de Kol Yom a los Shechrut, que todos los días se hacen
Nesiut Kapaim, porque no sospechamos que el Cohen se va a emborrachar en la mañana. Los Gazru, Beu, Rabanán, no decretaron los Jajamim que esté prohibido y por eso está permitido que lo hagan también en estos días de ayuno. Minjá, Neilá, sin embargo, el rezo de la tarde y Neilá, el rezo de cierre de Kol Yom Shriha Shichrut, que todos los días está prohibido que hagan Nesiut Kapaim, que bendigan al pueblo porque sospechamos que quizás se vayan a emborrachar. Gazru, Beu, Rabanán también decretaron en estos días de ayuno que no hagan Nesiut Kapaim. No vaya a ser que si le permitimos hacer aquí en Minjá, le permitimos hacer en la Neilá, en el rezo de cierre, vayan a hacer también Birkat Kohanim, vayan a bendecir el pueblo en un día común en Minjá, lo cual está prohibido porque ahí está la sospecha de que se vayan a emborrachar. Entonces, a pesar de que en los días de ayuno no existe la sospecha de que se vayan a emborrachar, también decretaron no vaya a ser que si le permitimos aquí, también vayan a permitir donde sí existe la sospecha que se vayan a emborrachar en un día común. Esta es la opinión entonces de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Sabar, Rabbi Yossi sostiene Minjá, en el rezo de Minjá, que es el que dijimos que es el único, según la opinión de Rabbi Yossi, que en los días de ayuno los Kohanim no hacen Nesiut Kapaim, no bendicen al pueblo. Minjá de Ita Bekol Yoma, que es un rezo que hay todos los días, Gazru Barabana. Entonces aquí Jajamín decretaron que no lo hagan el día de los ayunos, porque si le permitimos quizás lo van a hacer en Minjá, en un día común, lo cual está prohibido. Sin embargo, Neilá, este rezo de cierre, que es un rezo exclusivo de los días de ayuno, que no existen un día que no es un día de ayuno, del Eta Bekol Yoma, que no aplican los demás días, los Gazru Barabanan, los Jamín no decretaron, porque si le permitimos a los Kohanim que bendigan al pueblo en el rezo de cierre, en el rezo de Neilá, que es un rezo que no aplica al resto de los días, no sospechamos que van a permitirlo en un rezo de Minjá, son dos rezos diferentes. Entonces únicamente el rezo de Minjá, que es el que aplica todos los días, ahí los Jamín decretaron, no voy a hacer que lo haga un día común el rezo de Minjá, pero el rezo de cierre que aplica solamente los días de ayuno, entonces no decretaron que esté prohibido. Entonces, en resumen, todo el mundo está de acuerdo que en un día común solamente los Kohanim bendicen al pueblo en el rezo de Shachrit y en el de Musaf, que ahí no sospechamos que se van a emborrachar antes del rezo y está prohibido en el rezo de Minjá, donde ahí sí existe la sospecha. Dice Rabbi Meir, por los días de ayuno que no hay sospecha, lo pueden hacer en todos los rezos. Dice Rabbi Yehuda, no, pero si permitimos un día de ayuno, quizás van a hacerlo también un día común, entonces por eso tenemos que prohibir en el rezo de Minjá y también en el rezo de la Neilá. Dice Rabbi Yossi, no es necesario prohibir en el rezo de la Neilá, porque ese es un rezo que no existe en el resto de los días, solamente existe en los ayunos, entonces solamente tenemos que prohibir en el rezo de Minjá, no vaya a ser que bendigan al pueblo también en un día común en el rezo de Minjá. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, dijo Rav Yehuda en nombre de Rav, alajá, que Rabbi Meir, que alajá queda como la opinión de Rabbi Meir, que lo hacen todos los rezos. Rav Yohanan Amar, Rav Yohanan sostiene, Nagu Ha'am, que Rabbi Meir, que el pueblo acostumbró a hacer como la opinión de Rabbi Meir. Vamos a ver qué diferencia hay si decimos que la alajá como Rabbi Meir, o si el pueblo acostumbró a hacer como Rabbi Meir. Rava sostiene Minhag, que Rabbi Meir, que la costumbre es hacer como Rabbi Meir. Y explica la Gemara, manda Maralajá que Rabbi Meir, Rab, que dice que la alajá queda como la opinión de Rabbi Meir. ¿Qué quiere decir alajá como Rabbi Meir? Darshinan la Pirka, que incluso en un shiur le informamos a todas las personas que esa es la forma como hay que hacer, así queda la alajá, que los Kohanim tienen que bendecir al pueblo en los 4 rezos. Manda amar minhag, que quiere decir minhag, que la costumbre es hacer como Rabbi Meir, como dijo Rava. Midrash lo darshinan, que no le decimos a la gente que así hay que hacer. Oruye morinan, pero si alguien viene a preguntar cómo hay que hacer, entonces le respondemos en forma privada que eso es lo que hay que hacer como la opinión de Rabbi Meir. El que dice alajá, lo decimos en público, lo enseñamos a todo el mundo. El que dice minhag, esta es la costumbre, si alguien pregunta, le respondemos, pero no lo decimos en público en un shiur. Uman de amar nahagu, el que dice que el pueblo acostumbró, como dijo Rabbi Yohanan, oruye lo marinan, ni siquiera le decimos a la persona que nos viene a preguntar, únicamente vi avid, que si ya lo hizo avid, entonces lo dejamos así, velo meadrínale, y no cambiamos lo que ya se hizo. Y explica Rashi que minhag, costumbre, se entiende que es una costumbre establecida. Nahaguam, que el pueblo acostumbrado, se entiende que en realidad no es una costumbre establecida, sino que así acostumbraron únicamente, si ya lo hacen, entonces no lo tenemos que cambiar. Dice la Gemara, Rav Nachman sostiene, alajá que Rabbi
Rabbi Yossi, que la alajá no queda como Rabbi Meir, sino que queda como Rabbi Yossi, y dice la Gemara, Balajá que Rabbi Yossi, en realidad la alajá queda como la opinión de Rabbi Yossi, que entonces los ayunos, el único rezo que no bendicen los Kohanim al pueblo de Israel es en el rezo de Minja. Sin embargo, dice la Gemara, Vaidna, si es así, que la alajá queda como Rabbi Yossi, Mai Taima, Parse Kahani Yadayu, Beminja Tadetanita. Entonces, ¿por qué los Kohanim en el rezo de Minja sí bendicen al pueblo? Según la opinión de Rabbi Yossi, en el rezo de Minja hay que decretar que se prohíbe, no vaya a ser que en un día común también vayan a hacer Birkat Kohanim, también vayan a bendecir al pueblo, cual está prohibido. Responde la Gemara, ¿qué vende Besamuj le Shikiata jamás acaparse? Ya que la costumbre de los ayunos es rezar Minja cercano a la puesta del sol, entonces en este momento está permitido que Tefilat Neilá Damia, porque parece la Tefilat Neilá el rezo de cierre. Entonces, los ayunos que nosotros, los Jamín, decretaron, por ejemplo, el día 17 de Tamuz, el día 9 de Av, entonces en esos ayunos no hay Neilá. Cuando decimos que hay Neilá, son los ayunos que se decretaban por las lluvias. Entonces, ya que no hay Neilá, si se hace Minjá cercano al momento que oscurece, se parece como el resto de la Neilá de los demás ayunos. Si es así, entonces Rabbi Yossi está de acuerdo que en ese momento se puede hacer Nesiut Kapaim, que los Kohanim pueden bendecir al pueblo y no se van a confundir con los demás días que se hace Minjá más temprano. Entonces, por eso, en los ayunos se hace Nesiut Kapaim cuando se reza Minjá cerca al momento que oscurece. Dice la Gemara, de Kule alma mía, todo el mundo está de acuerdo, Shikor Asur Nesiut Kapaim, que está prohibido que el Cohen, después de haber tomado vino, después de haberse emborrachado, que haga Nesiut Kapaim, que bendiga al pueblo. Menah Hanemile, ¿de dónde se aprende que está prohibido? Dice la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapará, el nombre de Bar Kapará, Lama Nismeja Parashat Cohen Mevarej, ¿por qué está pegada la parashat que habla de la mitzvah, de que el Cohen tiene que bendecir al pueblo? Le Parashat Nazir, a la parashat que habla del Nazir. Nazir es una persona, está prohibido que se impurifique con un muerto, está prohibido que tome vino, está prohibido que se corte el pelo, también está prohibido que coma todos los derivados de la uva. Entonces, ¿por qué estas dos parashot están juntas en Parashat Naso? Dice la Gemara, Lomar, para enseñarnos Manazir, igual que el Nazir, Asur Beyain, que está prohibido que tome vino, Af Cohen Mevarej, igual un Cohen que bendice al pueblo, Asur Beyain, está prohibido que haya tomado vino. Dice la Gemara, Matkifla Abua de Rabizera, preguntó sobre este estudio el papá de Rabizera, Dambre Laya, quien dice, Oshaya Barzabda, que fue Oshaya Barzabda el que preguntó, y si es así que vamos a comparar el Cohen que bendice al pueblo con el Nazir, tendría que ser Manazir, que igual que el Nazir, Asur Bejarzán, que está prohibido que coma también las semillas de las uvas, Af Cohen Mevarej, Asur Bejarzán, tendría que ser que un Cohen que va a decir al pueblo esté prohibido que coma incluso las semillas de las uvas y todos los derivados de la uva. Dice la Gemara, Maravitzhak, dijo Ravitzhak, Amar Kra, dice el Pasuk, Le Sharto Ulvarej Bishmo. Puso junto el pasuk le sharto, que el Cohen sirve en el Bet Hamikdash, ulbarej bishmo, y bendecir con su nombre. Entonces, ma mesharet mutar bejarzán, igual que sabemos que un Cohen que sirve en el Bet Hamikdash está prohibido que coma las semillas de la uva, lo que está prohibido es que tome vino antes de servir. Av Cohen mevarej, entonces igualmente el Cohen que bendice al pueblo mutar bejarzán está permitido que coma los derivados de la uva, por ejemplo las semillas. Dice la Gemara, y Mame Sharet Balmum, entonces si del estudio la vamos a hacer que tiene que ser igual que un Cohen que sirve en el Bet Hamikdash, tendríamos que decir que igual que un Mesharet Balmum, si una persona quiere servir en el Bet Hamikdash teniendo un defecto físico, lo está prohibido que lo haga, tendría que ser Af Cohen Mevarej, igual un Cohen que va a bendecir al pueblo Balmum, que teniendo un defecto físico, lo que esté prohibido que lo haga, y sabemos que no es así, sabemos que está permitido. Dice la Gemara, no, a Itkash le Nazir, pero está junta la parashá del Cohen que bendice al pueblo con la parashá del Nazir. Entonces, de ahí aprendemos que igual que el Nazir no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia, un defecto físico, no. Igual Cohen Mevarej, el que bendice al pueblo, no importa si tiene un defecto físico. Dice la Gemara, Umay Hazid, ¿y qué viste de Makshad Lekula? Tenemos un lugar donde el Cohen que bendice está comparado con el Nazir. Otro lugar que dice que el Cohen que bendice está comparado con el Cohen que sirve en el Bet Hamikdash. Entonces, ¿por qué decimos que el motivo que está comparado con el Cohen que sirve
el Bet HaMikdash para decirnos que puede comer los derivados de la uva, las semillas está permitido que las coma. Y el motivo que está comparado, que está junto a la parashá con el Nazir, es para decirnos que no hay problema si es un defecto físico. ¿Por qué no decimos al revés? Que lo comparó con el Cohen que sirve para decirnos que un Cohen con defecto físico no puede bendecir, y que lo comparó con el Nazir, lo juntó la parashá con el Nazir para decirnos que no puede comer el Harzá, no puede comer las semillas, igual que el Nazir no las puede comer. Akish lejumbra, como dice Gamara, ¿por qué no hacemos el estudio al revés? Entonces no saldría que un Cohen no puede bendecir si tiene un defecto físico, y tampoco puede bendecir si comió algún derivado de la uva, por ejemplo, las semillas. Responde la Gemara, asmachta ninhu midrabanan velekula, que en realidad no es un estudio de la Torah, sino solamente los Jajamim se apoyaron en lo que explicamos para decir que en realidad está permitido que un Cohen que tiene un defecto físico pueda bendecir al pueblo, y que no importa si come los derivados de la uva, solamente lo que importa es que no se haya emborrachado. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el shiur de hoy. Vimos que hay 3 veces al año que los Kohanim bendicen al pueblo en todos los rezos de ese día. En Kippur son 4 porque hay Musaf. En los ayunos, los Mamadot, son 3 porque no hay Musaf. Después vimos que el pueblo de Israel fue dividido en 24 grupos que corresponden a los 24 Mishmarot. También los Kohanim fueron divididos en 24. Entonces cada vez que un grupo de Kohanim le tocaba servir el Bet HaMikdash, habían representantes del pueblo de Israel en los sacrificios de la congregación, y el resto del grupo que estaba en las diferentes ciudades se reunían a rezar para que el Corbán, el sacrificio, sea recibido por Akadosh Baruj Hu. Después vimos que en los Ma'amadot se leía la parashá de Bereshit. Vimos que también hay ciertos 9 veces al año que se donaban madera para ser quemada en el Bet HaMikdash, y vimos que el día de Rosh Chodesh Tevet, que también hay Alel y también hay Musaf, también se donaba madera. En ese día no habían Ma'amadot, porque dijimos que cuando hay Alel no se hace en Shachrit, cuando hay Musaf, entonces no se hace ni Musaf ni en Minjá, cuando se dona madera, entonces tampoco se hace en el rezo de la Neilá. Después vimos las 5 cosas que ocurrieron el día 17 de Tamuz, y las 5 cosas que ocurrieron el día 9 de Av, por las cuales los Jajamim decretaron que hay que ayunar en estos 2 días. Vimos que la semana que cae Tisha B'Av está prohibido cortarse el pelo, está prohibido lavarse las ropas. Sin embargo, Tisha B'Av es el viernes, está permitido el jueves lavarse las ropas en honor al Shabbat. Después vimos que el día 15 de Av es un día sumamente alegre para el pueblo de Israel, igual que el día de Kippur. Después vimos 3 opiniones en la Gemara cuando los Kohanim bendecían al pueblo en los ayunos en el día de Kippur. Como dijimos en la Mishnah, es la opinión de Rabbi Meir, que en todos los rezos. Sin embargo, Rabbi dice que únicamente en Shachrit y Musaf, y Rabbi Yossi dice que Shachrit, Musaf y también la Nilá, pero no en Minjá, porque decretamos no voy a hacer que lo haga en Minjá en un día común. Y la viuda dice que tampoco se haga la Nilá, porque hay que decretar no voy a hacer que lo haga en un día común. Vimos que los ayunos, si se dice Minjá cercano al momento que oscurecen, los ayunos que no hay Neilá, como por ejemplo el 17 de Tamuz, el 9 de Av, entonces los Kohanim sí bendicen al pueblo porque es comparable al rezo del cierre. Y por último vimos que un Cohen, a pesar que está prohibido que tome vino antes de bendecir al pueblo, sin embargo lo puede bendecir un Baal Mum. Vimos que es de Rabanán, y por eso hacemos el Ekesh le Kula. Hasta aquí el shiur de hoy.